Cordial saludo, doctor Gustavo. Mi nombre es Richard Fernández, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación. Este es el trabajo para el Seminario de Investigación Educativa de preguntas de investigación de estudios empíricos. En la introducción yo puse mi tabla de elementos claves con el título tentativo de mi tesis y la pregunta de investigación. Para este trabajo tenemos las cinco investigaciones que teníamos que buscar para trabajar las preguntas de investigación. Uno de ellos fue la política lingüística educativa en Colombia, análisis de la literatura académica sobre el Plan Nacional de Bilingüismo, y su pregunta es cómo se ha posicionado la literatura académica colombiana frente al Plan Nacional de Bilingüismo desde su implementación en 2005 hasta 2020. La estructura de la pregunta de investigación es cualitativa. Eh, Su objeto de estudio es la literatura académica colombiana, el contexto, el Plan Nacional de Bilingüismo, periodo de tiempo desde 2005 hasta 2020 y el enfoque y posicionamiento de la literatura académica. El análisis de la estructura y relación entre categorías, tenemos que es de enfoque cualitativo, algunas categorías de estudio que pueden ser el posicionamiento de la literatura académica, la misma literatura académica colombiana, el Plan Nacional de Bilingüismo, instrumentos de recolección de datos, que pueden ser observaciones, análisis, entrevistas, bueno, todo esto. En la relación entre categorías está la investigación busca entender cómo la literatura académica ha evaluado y reaccionado ante las políticas del Plan Nacional de Bilingüismo, identificando tendencias críticas y apoyos a lo largo del tiempo. Como podemos ver, todas las preguntas de investigación pues están construidas más o menos de la misma manera eh, y tienen también la misma relación con sus categorías de análisis. La siguiente es cómo enseñar una segunda lengua en el aula, con beneficios asociados al enfoque AICLE. La pregunta puede ser cuáles son los beneficios del enfoque del aprendizaje integrado en los contenidos de lengua en la enseñanza de una segunda lengua en el aula. Entonces, relación entre categorías y enfoque. Tenemos la estructura de la pregunta de investigación cualitativa, que es pues, obviamente una pregunta que inicia con cuáles son el objeto de estudio y los beneficios del enfoque del aprendizaje integrado de segunda lengua, el contexto y la aplicación de la enseñanza de una segunda lengua y el entorno, pues obviamente es el aula. La relación entre categorías, tenemos algunas categorías que son como los beneficios, que son las actividades positivas que pueden salir del estudio, el enfoque de esa estrategia, la enseñanza de una segunda lengua y el aula. La relación entre categorías, la investigación busca identificar y describir los beneficios específicos del enfoque AICLE, aporta la enseñanza de una segunda lengua dentro del entorno del aula, basándose en experiencias y percepciones de los participantes. La siguiente es la enseñanza del inglés a través de las plataformas digitales en la Universidad de Artemisa, Cuba. Su pregunta, ¿cómo influye el uso de plataformas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en la Universidad de Artemisa? La estructura de la pregunta es cualitativa, el objeto de estudio es el uso de plataformas digitales, contexto de aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en la Universidad de Artemisa, Cuba. Sus categorías de estudio son la influencia, las plataformas digitales, proceso de enseñanza-aprendizaje en inglés y la Universidad de Artemisa. La relación entre las categorías de investigación, eh, tenemos que la investigación busca entender cómo las plataformas digitales afectan el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés en un entorno universitario específico basándose en experiencias y percepciones de los participantes. Entonces tenemos la propuesta lúdica pedagógica para la adquisición de una segunda lengua mediante el uso de aprendizaje móvil en estudiantes de grado de transición de la institución educativa Julio Pérez Ferrero de Cúcuta, y su pregunta es cómo optimizar el proceso de adquisición de una segunda lengua mediante una propuesta lúdica pedagógica a través del aprendizaje móvil o M-Learning en los niños del grado de transición de la institución educativa Julio Pérez Ferrero de Cúcuta. Entonces, de nuevo vemos cómo la estructura corresponde, que es una pregunta, el objeto de estudio pues ya está en la pregunta, que el proceso de adquisición de una segunda lengua, el método mediante una propuesta pedagógica, la población pues son los niños de transición y el entorno pues la escuela. Las categorías de estudio pues es la optimización, la propuesta lúdico-pedagógica, el aprendizaje móvil, la adquisición de una segunda lengua y el grado de transición de esta escuela. Que la relación entre categorías, la investigación
La investigación busca entender cómo una propuesta lúdico-pedagógica implementada a través del M-Learning puede optimizar el proceso de adquisición de una segunda lengua en un grupo específico de estudiantes. Y por último tenemos el uso de podcast en la enseñanza de lengua inglesa de la Universidad Francisco José de Caldas. La pregunta es cómo influye el uso de podcast en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa. La estructura de la pregunta de investigación de nuevo es interrogativa, el objeto de estudio es el uso de podcast y el contexto, el proceso de enseñanza de una segunda lengua. Los análisis es un enfoque cualitativo, sus categorías de estudio son la influencia de los podcasts y el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa. La investigación busca entender cómo el uso de los podcasts afecta el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés basándose en experiencias y percepciones de los participantes. Entonces, pues, a grandes rasgos, pues esas son las 5 preguntas de los trabajos que yo tenía. Le agradezco mucho por su atención. Aquí están las conclusiones, las referencias de mi trabajo y no me queda más que muchas gracias.